El mexicano es un ser muy curioso. Cuando habla de su nación, de su cultura y de su pasado, suele integrar en su imaginario a tanto pueblo prehispánico se le venga a la mente, especialmente a los aztecas y a los mayas. Sin embargo, México, como república federalista constituida políticamente, representada y reconocida como nación libre y soberana, es una nación relativamente joven, con apenas 200 años de existencia. No es un logro menor, ya que a lo largo de esos casi 200 años de historia, México, sus líderes y ciudadanos han enfrentado terribles crisis de todo tipo, que incluso han puesto en riesgo la existencia de esta gran nación. Pregunta frecuente entre los curiosos de la historia es: ¿cómo se crea una nación? Es a través de una revolución, dirán los más briosos. Es a través de la política, dirán los más calculadores. Sin embargo, acertarán los más juristas, que dirán que es a través de una declaración por escrito, firmada por aquellos con legítima autoridad para ceder poderes, derechos, territorio y soberanía, acompañada de la firma de aquellos que lo reciben. Y finalmente, con el reconocimiento internacional de aquellos estados o naciones, incluso de actores políticos relevantes en la escena global, que fungen como una suerte de testigos, casi tal vez, como si de un contrato comercial se tratara. Para México, no fue distinto. Y de alguna manera la constitución política que hoy nos rige es la base de su existencia. Es el recipiente en donde descansa la libre voluntad de un pueblo para perseguir un proyecto de nación. México tiene en su haber 3 constituciones políticas promulgadas y ratificadas, así como un acta constitutiva por cada uno de estos documentos, las cuales buscaron en su momento proveer a los mexicanos de las garantías, derechos y obligaciones necesarias para un libre y justo desarrollo en contextos históricos muy particulares y distintos entre ellos. De alguna manera, la primera acta constitutiva tendría que corresponder al Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mejor conocida como la Constitución de Apatzingán de 1814. José María Morelos y Pavón, en un intento de dar solidez al movimiento independentista, crea un congreso en la ciudad de Chilpancingo, en el actual estado de Guerrero, el cual, reunido en la ciudad de Apatzingán, promulgaría aquel documento, por medio del cual se trataba de dar legitimidad y gobernabilidad a los recién independizados estados de la Nueva España. Sin embargo, dicho documento jamás entró en vigor. Y mucho menos, tuvo un reconocimiento oficial a nivel internacional, sobre todo por parte de España. Pero, sí que sirvió, como antecedente, para lo que sería 10 años después, la primera Constitución del México moderno. El Acta Constitutiva de la Federación Mexicana es el documento que sirvió como base para formar a la República Mexicana como hoy la conocemos. Esta acta fue redactada y reconocida por todos los representantes de los estados libres y soberanos que en 1823 conformaba el territorio mexicano, que hasta hace poco formaban parte del extinto Imperio Mexicano. Tenía como propósito plasmar la voluntad de dichos estados en constituirse como una república representativa y federal, con jurisdicción, patrimonio y capacidad legal propia, compuesta por 3 poderes: un ejecutivo, un legislativo y un judicial. Orden que además tendría que ser adoptado de manera estatal y municipal en cada uno de los estados pertenecientes a la república. Finalmente, establecía como religión, única y oficial, la católica. Un año después, en 1824, se promulgaría la primera Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nombre que adopta oficialmente la República y que seguramente tuvo como influencia la propia Constitución de los Estados Unidos de América, la cual se tomó como modelo y referencia junto con la ya mencionada Constitución de Apatzingán y la Constitución Española de Cádiz. Siempre es más fácil decirlo que hacerlo, y para la Constitución de 1824 no fue la excepción, ya que el Congreso Constituyente de la época se enfrentó a la titánica labor de llegar a un acuerdo entre todos sus integrantes. Era claro que todos perseguían un fin común, que era la fundación de un México libre y soberano. Pero cada uno lo quería lograr a través de distintas vías políticas. De manera general, las ideologías del momento se dividían entre federalistas y centralistas.
Los federalistas, como Valentín Gómez Farías, tomaban como modelo a las 13 colonias norteamericanas para exponer las bondades de una forma de organización federal, en donde cada estado conservaba un gran margen de autonomía y libertad, pero al mismo tiempo cooperaban para la prosperidad de la nación en su conjunto. En contraparte, los centralistas como Fray Servando Teresa de Mier, si bien no se oponían tajantemente al federalismo, señalaban que dicha autonomía y libertad debilitaban la cohesión y cooperación de la nación. Señalando como ejemplo a los territorios recién independizados en Centroamérica que habían decidido abandonar el proyecto de nación mexicano. Al final, se logró establecer el Pacto Federalista, conformado por 19 estados, 5 territorios y un distrito federal. Y bajo el encargo de Guadalupe Victoria como primer presidente constitucional de México, el sueño de una nación comenzó. Esta primera constitución, la de 1824, como se le suele nombrar, constaba de 7 títulos y 171 artículos, entre los que destacan la soberanía y libertad mexicana respecto al Reino de España. La religión católica, como la única de práctica legal en territorio nacional. Fuero constitucional, a la clase militar y clerical. Abolición de la esclavitud. La forma de gobierno es la de una república representativa popular federal. División de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial. Ejercidos, respectivamente, por un Congreso constituido por una Cámara de Diputados y otra de senadores. Un presidente y un vicepresidente de la nación, que durarán 4 años en el cargo. Y una Suprema Corte de Justicia, constituida por 11 ministros y un fiscal. A pesar del gran logro alcanzado, las distintas corrientes de pensamiento siguieron siendo muy variadas entre los estados que integraban el país. En especial, en aquellos alejados de la capital. Con el tiempo, cada uno de los estados se inclinaría hacia uno u otro hemisferio del espectro político. El clero comenzó a ser un tema de debate recurrente respecto a la forma en que se debían administrar sus bienes raíces. También lo fue la forma en la que el gobierno federal debía recaudar impuestos y formar un ejército. En 1835, durante el mandato de Antonio López de Santa Anna, los centralistas se hicieron con el poder a través de la presidencia interina del país. Ya ahí, impulsaron una serie de reformas y leyes que invalidaban la Constitución de 1824, para dar paso a una forma de gobierno que restaba en gran medida autonomía y libertades a los estados. Esto provocó no solo la molestia, sino la decisión de algunos de ellos de abandonar el pacto federalista e independizarse. Caso más famoso, el de Texas, que daría lugar a uno de los episodios más penosos y sangrientos de la historia del país. Esta época de gran inestabilidad creó la necesidad de reformar la Constitución, de tal manera que ofreciera gobernabilidad de acuerdo a las nuevas necesidades y exigencias de los estados que conformaban la nación. En 1856, se emitió una convocatoria para la creación de un nuevo Congreso Constituyente, que redactaría una nueva Constitución de corte federalista liberal, para el siguiente año. Naciendo así, la Segunda Constitución Mexicana. La de 1857. Fue en la presidencia de Ignacio Comonfort, después de derrocar la dictadura de López de Santa Anna, cuando se promulga la nueva Constitución, la cual provocó no solo acaloradas discusiones y debates en el Congreso Constituyente, sino también la animadversión de todo el clero y el partido centralista de la época, ahora llamado conservador, los cuales buscarían, más adelante, la forma de derogar dicha Constitución y establecer una segunda monarquía en el país. Esta nueva Constitución estaba conformada por 8 títulos y 128 artículos. Conservaba el espíritu federalista de su antecesora y anexó los siguientes puntos relevantes. Estableció las garantías y obligaciones de los ciudadanos mexicanos. Libertad de expresión y de asamblea. Libre portación de armas. Eliminó los títulos nobiliarios y el fuero a la clase militar y clerical. Prohibición de castigos físicos, pena de muerte para delitos menores y la prisión por deudas civiles. Prohibía al clero y corporaciones civiles adquirir o administrar bienes raíces, excepto aquellos al servicio de la misma. Educación laical. Libertad de cultos.
La nueva constitución fue adoptada por 24 estados, un territorio y un distrito federal. Estas reformas, en extremo de corte liberal, provocaron una guerra civil, conocida como la Guerra de Reforma, en donde se enfrentaron liberales contra conservadores, para establecer definitivamente el rumbo político del país. Si bien los liberales comenzaron ganando en el conflicto, los conservadores aprovecharon las deudas externas del país para motivar una intervención extranjera en el territorio nacional. Francia acudió al llamado, y aliados con el Partido Conservador, establecieron en 1864 una monarquía en el país con Maximiliano de Habsburgo como emperador. Finalmente, después de años de feroces luchas por recuperar la soberanía y la paz, los liberales al mando de Benito Juárez, derrocaron al emperador y promulgaron en 1867 la Constitución en todo el territorio mexicano. Este magno documento dio gobernabilidad al país hasta que en 1877, llegado al poder el héroe militar de las guerras de reforma, el general Porfirio Díaz, estableció una dictadura en el país, que pesó gravemente sobre las libertades políticas, de expresión y de asamblea de los ciudadanos, gestándose así nuevamente tensiones entre los diferentes actores políticos del país, principalmente en Francisco I. Madero, quien contendió contra Díaz en las elecciones de 1910, este último ya con más de 30 años en el poder. Los resultados de aquellos comicios fueron la chispa que detonó nuevamente el conflicto armado en el país, esta vez conocido como la Revolución Mexicana. Pues simplemente nadie podía creer que ante el aclamo popular de Madero, este hubiera conseguido tan solo el 1.04% de los votos en la contienda. La guerra conmocionó al país nuevamente, esta vez con el objetivo de exigir la inmediata renuncia del general Porfirio Díaz, realizar nuevas elecciones y reformar la constitución política del país, en donde no solo se buscaba prohibir la reelección del poder ejecutivo, evitando más dictaduras en el futuro, sino también incluir distintos derechos sociales que la clase campesina y baja del país venía exigiendo desde hace mucho tiempo, y cuyos reclamos fueron recogidos por las figuras de Zapata y Villa. Madero, quien fuera asesinado en 1913, después de ganar las elecciones tras la renuncia al poder de Porfirio Díaz, pasó la batuta a Venustiano Carranza, quien se encargó de organizar el Congreso Constituyente para la redacción de la nueva Constitución promulgada en 1917, acabado el conflicto armado en el país. La Constitución está compuesta de 9 títulos y 136 artículos, entre los que destacan: la no reelección presidencial. Se suprime definitivamente la vicepresidencia. Mayor autonomía al Poder Judicial. Más soberanía a las entidades federativas. Se estableció un ordenamiento agrario en el país relativo a la propiedad de la tierra. Libertad de culto. Enseñanza laica y gratuita. Jornada laboral máxima de 8 horas. Libertad de expresión y asociación de los trabajadores. Fue adoptada por 28 estados, 2 territorios y un distrito federal, que más tarde se convertirían en 32 estados libres y soberanos, con la Ciudad de México como la última en entrar en la lista. Hoy por hoy, es la Constitución de 1917 en esencia, la que rige nuestra forma de organización como país y la forma en la que vivimos como ciudadanos. Este documento no solo contiene la meticulosa redacción de juristas y sus firmas, también recoge el sudor y la sangre de quienes algún día soñaron con una nación libre y soberana, de aquellos que pensaron que este objetivo era suficientemente digno como para ofrecer sus vidas a cambio.